¿Cómo están? Quiero comentarles un trabajo de investigación que acabo de terminar de leer. Jesús Lemus, El cártel judicial, radiografía de un poder fallido. El autor de este libro es Jesús Lemus y la verdad es que es un trabajo bien documentado que yo leí con mucho detenimiento y como probablemente muchos de ustedes no tendrán el tiempo tal vez de leerlo, me parece importante contarles de qué va y hacer algunas reflexiones sobre este libro de Jesús Lemos. Es un tema que yo he estado trabajando, el del Poder Judicial. Como ustedes saben, publiqué el año pasado, a mediados del año pasado, Traición en Palacio, el negocio de la justicia en la 4T. Y la verdad es que creo que este libro hacía falta. Hacía falta un libro que ponga el dedo en la llaga sobre lo que es la corrupción inmunda que existe en el Poder Judicial. Y déjenme empezar leyéndoles, porque Jesús Lemus empieza, la motivación de Jesús Lemus para escribir este libro parte de una historia personal, de una muy mala experiencia que él tuvo con el Poder Judicial, que a él lo condenó un juez, fue durante el gobierno de Calderón, cuando él sacó una investigación, él estaba investigando nuevas rutas del narcotráfico, y sacó una investigación donde, entre otras cosas, hablaba de los vínculos entre la hermana de Calderón y la tuta. Y en ese contexto, Jesús Lemus es perseguido y sucede algo que debiera ser un escándalo y lamentablemente no es un tema del que hayamos hablado mucho, pero Jesús Lemus fue mandado a prisión durante, condenado a 20 años. Condenado a 20 años, salió a los 2 3 años, em, pero condenado a 20 años por una investigación periodística que incomodó al gobierno de Felipe Calderón y al propio Felipe Calderón. Jesús cuenta en el último capítulo cómo fue secuestrado, torturado, cómo llegó a enfrentar a un juez que lo condenó, que ni siquiera lo vio a los ojos, que ni siquiera se molestó en revisar si el indiciado había sido golpeado, cuando tenía signos evidentes de tortura a la hora del juicio. Y bueno, y cuenta cómo este juez lo condena sin ningún fundamento, sin ningún elemento que vinculara a Jesús Lemus con el narcotráfico. Y bueno, él por esta frustración que le genera este acontecimiento, este trauma que genera el haber estado preso 2 o 3 años, es que escribe este libro, que es un libro que vale mucho la pena, porque es un libro que balconea a muchos jueces con muchos elementos, tiene datos muy interesantes y tiene un recuento de jueces, magistrados, ministros de la corte involucrados en actos de corrupción que no habíamos visto algo así hasta ahora. O sea, no habíamos visto un trabajo así de serio, acucioso, donde se pusiera el dedo en la llaga a tantos casos de corrupción dentro del Poder Judicial de la Federación. Y bueno, lo que te das cuenta cuando lees este libro es, yo ya lo había señalado en Traición en Palacio, es que estamos ante el más opaco de los tres poderes, sin lugar a duda, ante el más corrupto de los tres poderes, sin lugar a duda, y pues obviamente ante un poder que necesita reformarse, pero profundamente. O sea, el Poder Judicial en México necesita una reforma a fondo y de alguna forma este libro lo viene a señalar con mucho énfasis. Es un escándalo las cosas que ocurren en el Poder Judicial en México y cuando ves este libro y pues ves las cosas que se han hecho en el Poder Judicial en México, realmente te caes para atrás. Es indignante,
ver cómo actúa este poder, un poder sin control, un poder sin ningún contrapeso interno, un poder que no rinde cuentas prácticamente a nadie y que, bueno, que está, pues es de los poderes que menos se han transformado en México. Yo preparé varias notas sobre este trabajo y les quiero ir contando un poco, si me lo permiten ustedes, de qué va, porque creo que tiene información muy interesante y que vale la pena revisar. Déjenme ir por la idea central. La idea central de este libro de Jesús Lemus, básicamente es que el poder judicial es un poder capturado por los poderes fácticos, que es un instrumento al servicio de las élites y los grupos de poder en México. Un tema que no se expone normalmente en los medios de comunicación y es extraño que no ocurra. Jesús Lemus dice que esto tiene que ver con la hermandad que siempre enraiza la corrupción entre los poderes donde se hace presente. Sin lugar a dudas, dice Jesús Lemus, el poder judicial en México es el más antidemocrático y menos transparente de los tres poderes y reina en su interior una enorme corrupción. Este dato no lo dice Jesús Lemus en el estudio, pero él dice que cree que solamente un 20% de los jueces en México se conducen de forma honesta. Yo no sé si un dato así se pueda soltar tan fácilmente, pero bueno, él ha hecho una revisión muy profunda de lo que es el Poder Judicial de la Ciudad de México, del país, perdón, habla del Poder Judicial Federal. Jesús Lemus aborda de entrada el tema de los sueldos y gastos del Poder Judicial. Sueldos y gastos del Poder Judicial. Dice que el Poder Judicial de la Federación tiene bastante presupuesto, que en los últimos 23 años creció más de 900% su presupuesto, lo cual es una cifra, es un incremento considerable. Y habla de los sueldos que gana. Un ministro gana en promedio, dice, 8,4 millones al año. Un consejero de la Judicatura Federal, 5,329,000. Un magistrado de circuito, 4,490,000. Un juez de distrito, 4,517,000. 284,000 pesos mensuales para un ministro de la Corte, más que digamos, el gobernador del Banco de México, gana más que los consejeros del INE, un ministro gana más que los titulares de COFESE, del IFT, del INAI, del INEGI, más que el fiscal general de la República y obviamente mucho más que el presidente de la República. En un mes, un ministro gana lo que un trabajador con un salario mínimo gana en 3 años con 9 meses. Solo en un mes, un ministro gana lo que un trabajador que percibe un salario mínimo percibiría en 3 años con 9 meses. Y luego están los privilegios. Entre los privilegios de los que gozan los ministros, dice Jesús Lemus, hay, por ejemplo, una partida de casi 30 millones de pesos para compra de vestuario. Con eso pueden pagarse togas, vestidos, trajes de lujo, corbatas, mascadas y sombreros. En todo eso gastan dinero que debieran usar de su sueldo, pero que lo tienen todo eso gratis. No gastan un solo peso en alimentación, dice Jesús Lemus. Hay un fondo de 473 millones anuales para alimentos, otro fondo para alimentos en restaurantes, en fin. Fideicomisos, obviamente, de los cuales ya se ha hablado, como las pensiones complementarias para los ministros con un fondo de 789 millones de pesos, pensiones alimentarias, prestaciones médicas en hospitales privados, evidentemente, y un largo etcétera. Pero con todo esto, realmente no son ni de cerca los mayores problemas del Poder Judicial de la Federación, los sueldos y los privilegios.
el mayor problema del Poder Judicial de la Federación y de los jueces y los ministros y los magistrados está en sus sentencias, en los pagos que a menudo reciben por ciertas sentencias, en el nepotismo y en una serie de prácticas muy reprobables. Es decir, él dice, esta discusión sobre sueldos, si bien es cierto que es escandaloso lo que ganan, etcétera, realmente es el menor de los problemas del sistema judicial en nuestro país. Acceso a la carrera judicial. Este es uno de los temas más importantes que toca Jesús Lemos, porque lo que él, y es un tema que también yo había tocado en mi libro, que es el hecho de que la mayor parte de los jueces acceden a sus posiciones por relaciones de amiguismo o por relaciones políticas, pero no por un concurso de oposición o por su talento o por su mérito. A pesar de que las vacantes del Poder Judicial de la Federación por ley deben llenarse a través de concursos de oposición, lo cierto es que el Consejo de la Judicatura Federal, que es, digamos, el organismo que se dedica de administrar el Poder Judicial, revisar las acciones de los jueces, disciplinar a los jueces, todo este tema, esta instancia se reserva por Ministerio de Ley la posibilidad de colocar a quienes considere idóneos para desempeñar el cargo de juzgadores. Y este pues, es un privilegio que se les concedió con la reforma de 1995 que hizo Zedillo. La ley orgánica del Poder Judicial permite a los ministros del Consejo de la Judicatura Federal nombrar o quitar a jueces y magistrados en tribunales y juzgados. Y con esa facultad, pues se les dio a unos cuantos funcionarios de la élite del Poder Judicial la posibilidad de controlar todo el Poder Judicial de la Federación. Entonces, dice Jesús Lemos, lo que hoy tenemos en el Poder Judicial de la Federación es una casta privilegiada que se cuida y protege desde adentro. Y nos dice, solo uno de cada 10 jueces, fíjense, solo uno de cada 10 jueces que están en funciones, se encuentra en el cargo por méritos propios, en la medida en que llegaron a través de un concurso de oposición. Esto quiere decir que 9 de cada 10 jueces han llegado a través de vicios como el nepotismo, el amiguismo o la trampa. Es gente que no accedió por concurso. En el caso de los magistrados es diferente. Ahí son más los que llegan por concurso. Él dice que, según los cálculos que él hace, 7 de cada 10 magistrados son resultado de un concurso de oposición y 3 de cada 10 fueron nombrados por intereses personales de los ministros que conforman el Consejo de la Judicatura Federal. La mayor parte de los puestos de jueces sigue siendo entonces por asignación directa y ahí él presenta varios cálculos, dice por ejemplo como de los 737 jueces de primera instancia existentes, solo 84 llegaron a su cargo por concurso de oposición. Los restantes 653 fueron designados en sus cargos de forma directa por el Consejo de la Judicatura Federal. Bueno, eh, sucede que incluso los que llegan por concurso, que son la minoría, muchas veces llegan a través de trampas, porque la venta de exámenes para llegar a ser juez es una cosa escandalosa. Un caso conocido y de los más vergonzosos es el del magistrado Salvador Mondragón, titular del Instituto de la Judicatura Federal, quien en 2018 vendió o fue acusado de haber vendido a 50 jueces de distrito que competían entre 50,000 y 180,000 pesos las respuestas correctas de un concurso para seleccionar a esos 50 candidatos, perdón, a jueces de distrito. Todavía no eran jueces de distrito. Lo interesante es que al final ese concurso se tuvo que cancelar, dice Lemus, pero llama la atención
que al menos 43% de los aspirantes, quizás algunos de los que pagaron por tener las respuestas del examen, lograron eventualmente una plaza de juez sin siquiera con su concursar por ella. O sea, ya no concursaron. Se canceló el examen porque estaba vendido y esos cuates ya no concursaron y aún así obtuvieron el puesto. Esto es lo que cuenta Jesús Lemus en su libro. Bueno, aun cuando el procedimiento para la selección de jueces debe ser por concurso, pues concurso de oposición, como está establecido en la ley, pues es un hecho que el Consejo de la Judicatura Federal siempre puede argumentar cualquier cosa para imponer a sus recomendados, y eso es relativamente sencillo. Lemus cuenta el caso, por ejemplo, de un aspirante a juez que fue descalificado inicialmente por responder de forma demasiado rápida a un examen de conocimiento. O sea, fíjense ustedes, este sujeto obtuvo una calificación de 92 cuando la máxima es 97. Y bueno, el sujeto fue descalificado ahora sí que por responder demasiado rápido. Les causó demasiada sospecha que alguien pudiera ser tan talentoso. Y uno podría pensar que una de dos, o están tan acostumbrados a la mediocridad en el Poder Judicial y tan habituados a que no se premie el talento, que les sorprendió de pronto encontrarse con una persona tan brillante que respondió muy rápido el examen y que obtuvo un 92 de calificación. Pero la realidad es que ese aspirante, y qué triste esto, fue descalificado, dice Lemus, porque un magistrado buscaba allanarle el camino a uno de sus recomendados. Al final, bueno, el aspirante apeló y el tema se solucionó, pero creo que la anécdota es muy ilustrativa de cómo funciona este poder judicial. En el caso de los ministros, ¿qué podemos decir? Bueno, eh, todos llegan a la cúpula del Poder Judicial mexicano como producto de un favor. Y después, pues protegen sus intereses personales. Eso es lo que hacen los ministros que llegan a la Suprema Corte. Hoy no existe, dice Lemus, un solo ministro o magistrado incluso que por su poder no haya utilizado ese poder para recomendar a alguien para incorporarlo a una plaza en el Poder Judicial. Saldívar, que supuestamente estaba cambiando esas prácticas, creando realmente un poder judicial de carrera, cuando era ministro, y todo aquella faramaya, terminó recomendando a varios de sus allegados para que fueran magistrados. Y ahí están las notas periodísticas, ustedes lo pueden buscar. Hay otras cosas que dice Lemus que me parecen muy interesantes sobre cómo los jueces llegan a los puestos que ocupan o los magistrados. Y algo muy interesante es que el Poder Judicial en el Poder Judicial de la Federación no se practican exámenes de control de confianza. Y lo increíble es que en esta cofradía, donde los integrantes del Poder Judicial se protegen entre sí, la Corte, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ha avalado este criterio al señalar que prácticamente este tipo de exámenes no se pueden poner como una precondición para permanecer en un cargo. ¿Por qué creen ustedes? Porque eso transgrede el principio de independencia judicial. O sea, no podemos ponerles exámenes de control porque entonces vamos a afectar la independencia judicial. Es muy tramposo este argumento, cómo protegen esta cofradía de intereses, cómo se protege entre sí utilizando el discurso de la independencia judicial. Y este criterio del que les estoy hablando, que los exámenes de control pueden transgredir el principio de independencia judicial, resultó de una ponencia del ministro Alberto Pérez Dayán en un fallo que dio como resultado de un amparo en febrero de 2022 interpuesto por jueces de Jalisco. Creo que esto es escandaloso.
Otra cosa es que para ingresar al Poder Judicial tampoco se hacen exámenes psicométricos como se practican en otros puestos de la administración pública. Son exámenes muy comunes, pues para ver qué clase de gente estás metiendo, si les funciona bien el aparato neuronal, si es gente con ética, en fin. Bueno, pues resulta que no se practican a los juzgadores como sí se practican este tipo de exámenes, por cierto, en las democracias más avanzadas del mundo, nos dice Lemus. Y bueno, pues pareciera que el único requisito importante para llegar a ser magistrado o juez es ser licenciado en Derecho. En ningún momento se plantea desde la ley la necesidad de contar con jueces probos y completos de sus capacidades mentales y de su entereza moral para ser juez. No hay en el procedimiento de ingreso un filtro en ese sentido, nos dice Lemos. Otro tema que aborda Jesús Lemus en este libro es el del nepotismo. Jesús Lemus le dedica en este libro un capítulo entero al tema del nepotismo y él explica cómo el Poder Judicial, en efecto, está dominado por un grupo de familias que por décadas se han venido solapando y repartiendo el derecho, digamos, el derecho, un derecho nacido de la complicidad, pues. El nepotismo está, nos dice, tanto para llegar a los altos cargos del Poder Judicial como también a los bajos, porque esta gente se reparte puestos en el Poder Judicial como un botín. Y los puestos administrativos de todos los niveles en el Poder Judicial son muy codiciados por las prestaciones que reciben y en consecuencia es muy común que los jueces o magistrados busquen de conseguirle puestos a sus familiares. Por lo menos 407 jueces y magistrados, según los cálculos de Lemus, y otros 3.957 funcionarios menores tienen en la nómina del Poder Judicial a entre 1 y 17 personas de su grupo familiar. Sí, hay quien llega a tener hasta 17 parientes dentro del Poder Judicial. 114 jueces y magistrados pusieron a sus esposas o parejas, esto según un estudio que se hizo, 114, ¿se dan cuenta? 114 jueces y magistrados pusieron a sus parejas en distintos empleos, 176 magistrados o jueces pusieron a sus hijos, 133 le dieron trabajo a sus hermanos, más de 4,000 servidores públicos del Poder Judicial de la Federación comparten espacios laborales con sus propios parientes. Esto es un estudio de Felipe Borrego, es un estudio interno que se hizo dentro del Consejo de la Judicatura Federal. 34% de los magistrados y 14,7% de los jueces de distrito, dice Lemus, han incurrido en nepotismo. O sea, un tercio de los magistrados, es menos en el caso de los jueces, pues porque claro, tienen menos poder que los magistrados. Pero bueno, en promedio, dice él, 1 de cada 3 jueces o magistrados federales han recurrido a sus relaciones de poder para colocar en cargos dentro del Poder Judicial de la Federación a familiares en línea directa. También la Auditoría Superior de la Federación ha encontrado 317 casos de trabajadores adscritos a diversos órganos jurisdiccionales del Consejo de la Judicatura Federal que tienen vínculos familiares de consanguinidad y afinidad. Y luego, bueno, el Lemus nos da casos concretos. Por ejemplo, como desde el nivel más alto de los ministros, pues varios son hijos o nietos de ministros, eso es típico, ¿no? El ministro Mariano Azuela nunca hubiera llegado a ser presidente de la Suprema Corte, dice Lemus, si no hubiera aportado el linaje y las relaciones de su padre, que también fue ministro, Mariano Azuela Rivera.
Jorge María Pardo Rebolledo es nieto de Guillermo Rebolledo Fernández. Luis María Aguilar, bueno, la hija es cirujano dentista y aún así fue asignada a la ponencia de Ortiz Mena, porque ese es otro recurso muy común. Tú dale chamba a mi hija, yo le doy chamba a la tuya, o dale a mi sobrina, yo le doy chamba a tu ahijado, en fin, ese tipo de prácticas. Está el ejemplo del clan Luna Ramos. Dice Lemus que son 12 cargos de importancia dentro del Poder Judicial los que tiene solo la familia Luna Ramos. La ministra, obviamente, Margarita Luna Ramos, quien puso a su hermano José Alejandro en el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, donde pues este magistrado validó, fue de los que validaron, por cierto, la elección de Felipe Calderón. Qué fácil, ¿no? Ser ministro, poner a un magistrado en la Suprema Corte cuando el proceso pasa por la Suprema Corte. No se olviden ustedes que ahí es donde se seleccionan las ternas. En sus redes de nepotismo, los ministros se protegen entre sí y se hacen favores entre sí. Como les decía, es muy común los intercambios de que tú pongas a mi hija en tu ponencia, yo pongo a tu hijo, pon a mi primo, yo pongo a tu prima, ese tipo de arreglos. Y un caso emblemático es el de Héctor Flores. Héctor Flores, un magistrado, que fíjense ustedes, llegó a conformar una red familiar que incluyó a 17 parientes a quienes ilegalmente favoreció para que ingresaran al Poder Judicial. Este magistrado llegó al extremo de hacer que un solo núcleo familiar conociera de un mismo asunto judicial en distintas etapas del proceso. Eso es una de las cosas que viene a ventilar Jesús Lemus en este libro que me parece muy interesante. Corrupción al interior de los juzgados y tribunales. Ese es otro de los temas, de los principales temas que Jesús Lemus trata en este libro, El cártel judicial, radiografía de un poder fallido, que publica Editorial Grijalbo. Bueno, eh, nos dice Lemus que la mayor parte de los jueces en México no imparte justicia. Lo único que hace es administrar justicia, que no es lo mismo. Y es porque ven la administración de la justicia, además, como un jugoso negocio que les permite llevar unas vidas llenas de lujos. Él presenta desde los niveles más altos hasta el de los jueces, pero dice, en el caso de los ministros, dice, al menos la mitad de los 11 ministros que actualmente conforman la Suprema Corte de Justicia de la Nación se han visto envueltos en señalamientos mediáticos que cuando menos cuestionan su calidad moral para el desempeño de sus responsabilidades. Habla, por ejemplo, del caso de Yasmín Esquivel, habla del caso de Alberto Pérez Dayán, habla del caso de Mariano Azuela, habla de otros casos como el de Genaro Góngora, escandaloso, recordarán ustedes que es ese ministro de la Suprema Corte, que fue presidente de la Suprema Corte, que le dio trabajo a su esposa en su propia ponencia, en su propia oficina. Luego se peleó con ella y la encarceló. Dejó a sus dos hijos menores con autismo sin una pensión adecuada. Y luego la jueza que se prestó, digamos, a que Góngora pudiera hacer esa venganza personal, Nelly Cortés Silva, no solo nunca fue sancionada, sino que por el contrario, fue premiada en el sistema judicial al ser parte del jurado que aprobaría el ingreso de jueces y juezas del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México. Está obviamente el caso de Medina Mora, que Jesús Lemus lo trata con bastante amplitud. Él dice que según fuentes del Departamento de Justicia de Estados Unidos, podría haber sido Medina Mora uno de los principales colaboradores de Genaro García Luna, ayudándolo a extender sus relaciones con el narcotráfico.
Se cree que cuando fue llevado a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Medina Mora ya se había asociado con el crimen organizado a través de Genaro García Luna. Dice Lemus que eh, recordarán ustedes que Medina Mora es quien estableció este sospechoso criterio de que es improcedente que se congelen cuentas. Lo explicó alguna vez Pablo Gómez en la mañanera, que se congelen cuentas si no es parte de una investigación internacional. Y esto pues con el argumento, usando, perdón, ese argumento, un tribunal del Estado de México descongeló cuentas por 25 millones de pesos, nada más y nada menos que de Genaro García Luna. En la administración de AMLO, autoridades de México, Estados Unidos y Gran Bretaña encontraron que siendo embajador de la Gran Bretaña, Medina Mora, en una cuenta del banco HSBC, se habían hecho depósitos en una cuenta suya, depósitos bancarios por 2.382.000 libras, que son aproximadamente 66 millones de pesos, cosa que evidentemente no podría justificar con el salario que recibía. También cuando era embajador de Estados Unidos, se hicieron transferencias a sus cuentas por 2.130.000 dólares, que es el equivalente a 43 millones de pesos. Por todo esto, se cree que Medina Mora tuvo que renunciar a su cargo como ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Lo que pasa es que nunca supimos las verdaderas razones, nunca se investigó nada, simplemente se le presentó esta información a Medina Mora y se le obligó a renunciar. Fallos cuestionables o injustos en el Poder Judicial, porque una de las cosas que él cuestiona es cómo la justicia en México nos queda mucho a deber. Muchas veces por tecnicismos legales eh, no acaban impartiendo justicia o por una lógica de hipergarantismo, que es cuando se busca, digamos, cuando las garantías individuales del inculpado terminan estando antes que la búsqueda de hacer justicia y hacia las víctimas, ¿no? Eh, Dice algo muy interesante Lemus, me pareció muy interesante, dice que, bueno, hay un enorme descontento en las resoluciones del Poder Judicial en México y para estándares internacionales es muy grande ese descontento. Fíjense ustedes, de cada 230 sentencias dictadas en primera instancia en 6 estados de la República que él estudió, que fueron 6 estados, no importa cuáles, solo 0,4% no causaron una apelación o un amparo, o que no se hubieran ido a una instancia superior. En otras palabras, 99,5%, 99,56% para ser exactos, de las sentencias que se emiten en México, por lo menos si calculamos esas 5 entidades que él, 6 entidades que él estudió, eh, están marcadas por la inconformidad. En contraste, o sea, en Estados Unidos es 43%. O sea, solo 4 de cada 10 recurren a una instancia superior. Pero si no se quieren ustedes comparar con Estados Unidos, porque entiendo que esas son comparaciones, digamos, que siempre nos van a poner en un mal lugar. Bueno, no siempre, pero casi. Veamos lo que pasa en otros países de América Latina, países de nuestra región, vecinos. En Guatemala el descontento es de 78%, los que recurren a otra instancia. En El Salvador es 86%, en Honduras es 59%, en México, insisto, es 99,5% la cantidad de involucrados en disputas legales que tienen que recurrir a una siguiente instancia. Esto habla de un gran descontento con la justicia y obviamente de una enorme ineficiencia del sistema de justicia que siempre termina resolviéndose todo en una siguiente instancia porque la instancia que le toca nunca resuelve las cosas adecuadamente. Bueno, eh,
La lista de jueces dejando en libertad a seguros responsables de la comisión de delitos es muy larga. Entre enero de 2022 y agosto de 2023, en un periodo, digamos, de un año y medio más o menos, durante esta administración, unos 682 casos ventilados por la prensa relacionados con criminales de renombre, fíjense ustedes, fueron liberados. O sea, eh, 682 casos ventilados por la prensa relacionados con criminales de renombre fueron liberados por jueces. Criminales de todo tipo. Por ejemplo, el cerebro central de la Operación Zafiro, Alejandro Gutiérrez, de quien seguramente ustedes tuvieron noticia en algún momento, fue puesto en libertad con el argumento de que no había testigos que confirmaran el desvío de recursos que se le atribuía, ni documentos firmados por el acusado que estuvieran relacionados con el desvío de dinero investigado. No hubo reacción alguna por parte del Consejo de la Judicatura Federal a eso. Otro caso, este es un caso que Lemus califica como de hipergarantismo, es el de la juzgadora Marta Estrever Escamilla, que echó abajo una sentencia de 31 años de prisión que se le habían dictado a Javier Noroña Guerrero por ser parte del grupo que planeó el secuestro, recordarán ustedes, de Fernando Martí Jaik. Y la razón es de lo más insólito. La razón fue que la declaración ministerial del indiciado no estaba firmada por el agente del Ministerio Público. Y de esa manera, por ese solo error, se cayó, o no sabemos si solo por ese, pero por lo menos es el que destaca Lemus, se cayó una sentencia que había tardado 6 años en llegar. Esta misma juzgadora que les acabo de mencionar, Marta Estrever Escamilla, en 2014 es la que amparó a Gastón Azcárraga contra la orden de aprehensión del entonces presidente del Consejo de Administración de Mexicana. La Procuraduría General de la República había establecido que Gastón Azcárraga había incurrido en lavado de dinero y la magistrada, sin embargo, argumentó que la PGR no había logrado demostrar que el dinero utilizado provenía de una actividad ilícita. Y bueno, no conozco el caso, pero con ese amparo, Azcárraga pudo seguir libre 4 años más. Algunos casos más de hipergarantismo parecieran, creo yo, de hiperestupidez. Y cuando uno lee el libro de Jesús Lemus se impresiona mucho. Un caso, por ejemplo, es el del juez Álvaro Niño, quien liberó a un policía abusado de homicidio el homicidio de dos maestros de la sección 22, argumentando que, fíjense ustedes, que el que una bala corresponda a una determinada arma no es suficiente para acreditar un asesinato. ¿Se imaginan ustedes? O sea, la bala salió de tu arma, podemos identificar que el arma salió de de esa pistola se disparó esa bala y la jueza dice que no es suficiente para acreditar un asesinato. Bueno. O está el caso del juez Arturo Medel Casquera, quien, a pesar de las evidencias, decretó el no ejercicio de acción penal en contra de un grupo de huachicoleros porque la bodega de combustible robado se encontraba en el número 100 de la calle Lago Garden, de la colonia Anáhuac, en la Ciudad de México, pero la carpeta de investigación se refería al número 100 bis. Y esto que los dos estaban en el mismo predio. O sea, por ese error, 100 bis, el juez decidió que el caso se venía abajo y no fue posible castigar a ese grupo de guachicoleros. Otro caso de hiperestupidez, para llamarlo de algún modo, es el de la jueza Gabriela Capetillo, quien ordenó la liberación irrestricta de un detenido que, fíjense ustedes, en su propiedad mantenía activa una toma clandestina de combustible de un ducto de Pemex que fue encontrada
por un perro adiestrado. Pero la jueza consideró que no era válido el hecho de que un perro haya obtenido la evidencia. Parece chiste, ¿no? O sea, son perros amestrados para encontrar ese tipo de evidencias, pero la jueza decide que no es justificable que el perro sea el que encuentre la evidencia. Otro caso similar, digamos, de hiperestupidez. Este término no lo usa Lemus, se me ocurrió a mí, pero es el del juez Edgardo Alonso Ambriz, a quien le tocó juzgar el caso de un huachicolero detenido en flagrancia en Atlacomulco por la Guardia Nacional. Y la persona acusada, fíjense ustedes, la persona acusada fue sorprendida con una pala enterrando la toma ilegal de un ducto y se le encontró en posesión de un tubo con una rosca en la punta, un niple, digamos. Y aún así, según el juez, esa persona no pudo haber cometido el delito porque esas herramientas, decía el juez, no eran suficientes para llevar a cabo la acción aun cuando era clara su intención de extraer de forma ilegal el combustible. O sea, lo encontraron con una pala en la mano y a la jueza, o al juez, perdón, al juez, le pareció que no era suficiente evidencia. Ese mismo juez, Álvaro, Álvaro Niño, eh, este juez del que ya hablamos antes, ordenó la liberación de unos narcotraficantes detenidos. Fíjense ustedes este caso. Unos narcotraficantes detenidos a 237 millas náuticas por la Marina, pero el juez consideró que era ilegal la detención porque la Secretaría de Marina no tiene facultades para llevar a cabo eventos de captura y combate al narcotráfico en alta mar, lo cual contraviene el criterio, dice Lemus, establecido en la Convención de las Naciones Unidas, que indica una de las convenciones de las Naciones Unidas que precisa los derechos de las naciones en alta mar. En fin, la corrupción judicial no solo es atribuible a jueces y magistrados, pero en muchos de estos casos que estoy mencionando, claramente hay indicios para pensar que se trata de casos de corrupción. Jesús hace una investigación muy interesante porque los balconea bastante bien y porque además estudia su patrimonio, cómo se ha comportado el patrimonio de estos jueces, la cantidad de opacidad de cosas de su patrimonio que no sabemos, que no declaran. Entonces, vale la pena echarle un ojo a estos casos. Casos de captura por parte del crimen organizado. Ese es otro de los temas que aborda Jesús Lemus en este libro. Y él dice algo bien interesante. A partir de las entrevistas que ha hecho con integrantes de cárteles del crimen organizado, él llega a una conclusión que me parece muy categórica, quizás, pero bueno, no me termina de quedar claro cómo llega a una conclusión tan categórica, pero bueno, él dice que no hay una sola organización criminal a nivel nacional, no hay una sola de los 73 grupos criminales que operan en el país que no cuente con protección del Poder Judicial. Eh, y aquí critica como la gran cantidad de jueces que han sido liberados por, pues en una lógica de hipergarantismo, donde se toma como rehén a las garantías individuales de las personas, de los inculpados, para justificar su liberación, la liberación de criminales que no, que son criterios que no se aplican cuando se trata de cualquier ciudadano común. Y ese es el gran tema. De cada 100 sentencias, fíjense ustedes, de cada 100 sentencias penales emitidas en promedio, 30 fueron absolutorias, dejando al acusado en libertad. Y de esas 30, en alrededor de 28, el juez consideró que se violentaron los derechos del detenido. De cada 100 personas que son detenidas
por su probable relación con células del narcotráfico y cuya pertenencia a esas organizaciones es del dominio público, por lo menos 85 son puestos en libertad, ya sea en primera o en segunda instancia. A inicios del 2023, dice Lemus, al menos 63 jueces y 103 magistrados mexicanos, este es un dato muy importante, estaban siendo observados con detenimiento por parte del sistema de justicia estadounidense como consecuencia justamente de liberaciones otorgadas a miembros de empresas criminales que operan en ambos lados de la frontera. O sea, la actuación de los jueces mexicanos, de los magistrados en México, está generando mucha preocupación ya desde hace varios años en Estados Unidos. La DEA investigó el caso, por ejemplo, de los 3 jueces que dictaron la liberación de Caro Quintero, ícono del narcotráfico en México, después de resolver un amparo a favor del narcotraficante. En el Consejo de la Judicatura Federal, sin embargo, nadie investigó el asunto, ni tampoco el comportamiento económico de estos magistrados, ni qué había pasado. Pero es muy raro lo que pasó, porque cuenta Lemus que en respuesta a una solicitud de transparencia que él hizo para saber si se habían investigado, si se había investigado si estos jueces, pues, estos magistrados habían sido investigados, el Consejo de la Judicatura contestó que esa era información confidencial. Y al poco tiempo se supo que estos magistrados habían causado baja y no se dio ninguna explicación. O sea, liberan a Caro Quintero, al poco tiempo esos magistrados ya no son parte del Poder Judicial. Por cierto, sus declaraciones patrimoniales se retiran de la Plataforma Nacional de Transparencia. Y entonces uno dice, ¿qué pasó aquí? ¿Lo cesaron por haber liberado a Caro Quintero? ¿O qué pasó? O quizás recibieron una cantidad de dinero tan grande que con ese dinero, digo yo, pues igual y se fueron a vivir a las Bahamas con una muy buena suma de dinero. No lo sabemos. No lo sabemos. O los sancionaron o ellos mismos dieron un paso al costado, pero nunca sabremos qué pasó con esos magistrados que decidieron liberar a Caro Quintero en aquel año de 2012. Este tipo de casos son muy comunes en el Poder Judicial. Este tipo de historias. Jesús Lemus cuenta varias. Cuenta, por ejemplo, el caso del juez Samuel Ventura Ramos, que es responsable de haber puesto en libertad a por lo menos 120 implicados en el caso Ayotzinapa, y que eran integrantes del crimen organizado. Entre otros, dejó libre este juez a 4 miembros de Guerreros Unidos, al exalcalde de Iguala y a muchos otros. Todo lo que investigó la Fiscalía General de la República se fue a la basura, porque este juez decidió perdonar a toda esta gente. Este es un clásico ejemplo de la visión hipergarantista que privilegia el respeto a los derechos humanos de los victimarios, dice Jesús Lemos, antes que velar por las garantías de las víctimas. Eh, esta puede ser una explicación, yo creo que hay otras, pero el caso es que este juez, con todo el daño que ha hecho a las familias de los desaparecidos en Ayotzinapa, em, pues a la fecha, a pesar de todo esto, no se ha registrado ninguna acción pública en contra de este juez Samuel Ventura Ramos por parte del Consejo de la Judicatura Federal. Y bueno, así se narran en este libro varios casos de jueces que libran a capos del narcotráfico y luego su patrimonio resulta que crece como la espuma. Eh,
Yo no había visto un periodista que hiciera una investigación así, mostrando datos, nombres, muchos nombres aparecen aquí. Este es un libro que creo que todavía no ha tenido el eco que debiera tener y sin embargo creo que es un libro muy importante, es una investigación muy importante. Yo por eso hago este resumen aquí, este podcast, este video, para que ustedes puedan enterarse un poco de las cosas que pasan en el Poder Judicial. ¿Qué otro tema toca Jesús Lemus que es muy importante? La opacidad que reina adentro del Poder Judicial. Fíjense ustedes que el Poder Judicial Federal se niega sistemáticamente a peticiones de transparencia. No sabemos qué pasa dentro del Poder Judicial. Es una caja negra el Poder Judicial. Ni siquiera es un sujeto obligado, como lo es el Poder Ejecutivo Federal, obligado de transparencia, nos dice Lemus. De hecho, por ejemplo, cuando un ciudadano quiso conocer en su momento el sueldo del ministro Genaro Góngora, no lo pudo conocer y el INAI contestó justo eso, que no, que el Poder Judicial no era un sujeto obligado. Eh, Estos datos que presenta Lemus, que les voy a decir ahora, me parecieron impresionantes. Fíjense, de cada 100 solicitudes de transparencia despachadas a través de la Plataforma Nacional de Transparencia, 92 de las que tienen que ver, o sea, de cada 100 solicitudes de transparencia despachadas con, o sea, sobre el Poder Judicial, que se han despachado a través de la Plataforma Nacional de Transparencia, 92 no han sido respondidas. Y lo que argumentan es que no hay información. En contraste, este mismo tipo de respuesta, o sea, la respuesta de no tengo información, que muchas veces sabemos que es falsa, que sí tienen la información. Pero en el caso del Ejecutivo, son 68 de cada 100 las respuestas de no información. En el caso del Legislativo, son 47, o sea, menos de la mitad. En el caso del Judicial, son 9 de cada 10. O sea, esta gente no quiere dar ninguna información, no quiere que se sepa qué sucede allá adentro. Y esto es un escándalo. El Consejo de la Judicatura Federal, en por lo menos 50 ocasiones, dice Lemus, esto entre 2015 y 2023, negó informar sobre cualquier tipo de sanción aplicada en contra de jueces, argumentando lo mismo, que no tiene la información. Hay una tendencia a querer ocultar los casos de corrupción o de mal comportamiento adentro de la familia judicial, porque ellos se protegen entre sí. Y es como creer que eso va a afectar la reputación y que es mejor ocultar todo y resolverlo internamente, suponiendo que se resuelve, suponiendo que hay casos de sanción, porque muchos jueces que ni se sancionan. No podemos saber muchas veces información de sueldos de altos mandos de la cúpula del Poder Judicial. En general, solo podemos conocer los de la base trabajadora. Y en general, ante cualquier petición de transparencia, el Poder Judicial responde con la misma fórmula sintáctica. Siempre contestan, esta dependencia no cuenta con una relación de documentos que contengan la información solicitada, por lo que eventualmente generarlo implica elaborar un documento ad hoc. Y yo digo, pues háganlo, hagan el documento ad hoc. ¿Cuál es el problema? O sea, como, no te puedo contestar porque tendría que hacer un documento especial para contestarte. Y yo digo, pues háganlo, ¿no? Pues si ese es el pretexto, pues hagan ese documento. Eh, pero ellos argumentan, fíjense, se enredan entonces en la ley. Ellos argumentan que no están obligados legalmente a elaborar documentos ad hoc para atender solicitudes de acceso a la información. Dicen, sí, pero no estoy obligado. No tengo por qué hacer un documento ad hoc para responder a tu petición de transparencia. Y lo increíble es que así lo ha establecido el propio INAI, en un criterio
3/17, donde se establece que si la información solicitada no está en la forma en que se solicita, la dependencia no está obligada a entregarla. Eso creo que aplica no nada más al Poder Judicial, sino también a otros poderes. Bueno, eh, también es opaca la relación, el padrón, el nuevo padrón que se creó, padrón electrónico de relaciones familiares, que permite conocer cuestiones como nepotismo. Ese padrón no es accesible para cualquiera, no está disponible para consulta abierta. Solo puede ser revisado por las autoridades competentes del Consejo de la Judicatura Federal. Eh, Otra negativa a dar información, ¿no? Así que en cuestiones de transparencia, el Poder Judicial está para llorar. El Poder Judicial es un poder sin contrapesos ni controles. La Comisión Nacional de Derechos Humanos no opina, no emite recomendaciones sobre el Poder Judicial, no tiene esas facultades. No existe una sola organización pro defensa de los derechos humanos que registre entre sus acusaciones el nombre de uno solo de los juzgadores del Poder Judicial de la Federación. Esto dice Lemus. Yo tengo algunas dudas de eso, pero bueno, esto es lo que él dice. Y sanciones. Hablemos de las sanciones. Fíjense ustedes, en 35 años solo han sido sancionados en 35 años 109 jueces, de un universo de jueces de miles, ¿no? Y miles y miles y miles. Ahorita les paso el dato exacto. La sanción más común contra los jueces es la suspensión temporal. En general no se los separa del cargo y mucho menos se los manda a prisión, a pesar de que sean graves las faltas. En general, muy raramente alguno ha ido a prisión. Lo que se hace es separarlos del cargo temporalmente. Fíjense ustedes, solo en 12% de los casos, casi apenas 1 de cada 10, solo en 12% de los casos en que se sanciona a un juez, se les separa definitivamente de sus labores. O sea, se los perdona, se les perdonan sus faltas, a pesar de que muchas son graves. No hay un solo ministro de la Corte que haya sido destituido por efecto de un juicio. Y en general, pues el Consejo de la Judicatura Federal atiende las quejas que le llegan en contra de los jueces de una manera por demás selectiva. Dice Lemus que aproximadamente un 10% de los casos de denuncias que se presentan ante juzgadores federales son atendidas por el Consejo de la Judicatura Federal. O sea, de cada 100 quejas que llegan, 10 son atendidas y uno dice, ¿por qué atienden esas 10? Ah, pues nunca sabes por qué. O sea, es un criterio selectivo que ellos establecen. No existen propiamente juicios contra los jueces cuando son sorprendidos en actos ilegales. No se procede penalmente contra ellos, ni siquiera cuando se trata de vínculos con la delincuencia organizada. Se los regaña en privado, a lo mucho se les destituye del cargo, aunque es común que después de un tiempo esos jueces que se separan del cargo regresen a sus cargos. Cuando ocurren despidos, es común que se haga en total secrecía, no se ventila públicamente que se ha despedido un juez, probablemente para evitarse escándalos mayores. En realidad tendrían que dar parte a un agente del Ministerio Público, porque no es que los jueces estén más allá del bien y del mal. O sea, como ocurre con cualquier ciudadano que comete un delito, pues hay que dar parte del Ministerio Público, la autoridad tiene que dar parte cuando conoce de un delito. Pues en el caso de los jueces no se da parte al Ministerio Público, no llegan al Ministerio Público en general, muy, muy pocos casos. Em, la Fiscalía General de la República no informa si se investiga a jueces o magistrados. No podemos saber por transparencia si hay casos de investigaciones contra jueces o magistrados. Y el argumento es que si la Fiscalía da esa información, por eso rechazan dar esa información, estaría poniendo en peligro la vida, la seguridad o la salud
de esos jueces o de sus familias. En realidad, es otro pretexto más para justificar la opacidad. Eh, en cuanto a prevaricato, que es el delito que consiste en que una autoridad o juez o un servidor público dicte una resolución arbitraria en un asunto administrativo o judicial a sabiendas de que dicha resolución es injusta y contraria a la ley. Eh, en materia de prevaricato, ni un solo juez, magistrado o ministro ha causado baja en el Poder Judicial. Los jueces dictan penas de prisión con la mano en la cintura, lo sabemos. Pero ellos nunca van a prisión por sus ilícitos. De todos los jueces y magistrados que fueron sorprendidos en actos ilícitos, solo el 0,6% fue llevado a prisión. El 99,4%, o sea, la abrumadora mayoría, pagó su falta solamente con la destitución del cargo. Fíjense ustedes, nos cuenta Lemus que el único caso castigado con prisión de un juez es el del magistrado, perdón, no juez, es el del magistrado Isidro Avelar. Este magistrado otorgó cerca de 20 amparos para poner en libertad a casi 30 integrantes, 30 del cártel Jalisco Nueva Generación, a cambio de $1 millón. Al revisar su actuación, se encontró que durante su gestión también otorgó sin fundamento amparos a favor de otros integrantes del crimen organizado. Sin embargo, llama la atención que el expediente de este caso, de este magistrado que recibió $1 millón a cambio de liberar a 30 integrantes del cártel Jalisco Nueva Generación, es confidencial. Otro caso más que es confidencial y que no podemos conocer. Cuando el periodista consultó a la Fiscalía General de la República por la información de este expediente, la Fiscalía respondió que no podía proporcionar la información, fíjense ustedes, porque, cito, se estaría atentando contra la intimidad, el honor, el buen nombre y la presunción de inocencia de la persona en comento. Nos referimos al magistrado Isidro Avelar, que fue acusado de liberar a 30 integrantes del cártel Jalisco a cambio de $1 millón. Y la fiscalía no nos puede dar el expediente porque esto podría atentar contra su buen nombre y la presunción de inocencia de la persona. Bueno, ahí habría que ver, ¿no? Si el juicio ya terminó, tendría que darse esa información. Si el juicio está en proceso, es verdad. Esto es importante señalarlo, no lo explica Lemus, pero sí es importante señalarlo, la fiscalía no puede dar esa información porque estaría afectando el debido proceso. No puedes tú dar información de un caso que está en proceso. Desde 2006, nos dice Lemus, ningún juez ha sido llevado a prisión en México por algún delito que tenga que ver con la procuración o la aplicación de la justicia. Se han abierto carpetas por delitos contra la administración de la justicia, pero estas involucran a otros funcionarios del Poder Judicial. Pero entre 2006 y 2015 se iniciaron 3,222 averiguaciones previas, nos cuenta Lemus, pero solo 459 fueron judicializadas, o sea, 14,24%. Nada, o sea, en los últimos 30 años, el Consejo de la Judicatura Federal únicamente ha ordenado como sanción la destitución de 38 juzgadores federales, nada más. Un caso donde el juez fue sancionado, es de los pocos casos de sanción que hay, es el de Álvaro Tobilla León, nada más y nada menos que quien emitió la decisión judicial sobre el Encino. ¿Se acuerdan ustedes? A través de esta decisión se obligó a López Obrador finalmente a dejar su cargo y a desaforarlo. El Consejo de la Judicatura Federal, en el caso de este juez, Tobilla León, encontró que el juez habría recibido sobornos
de los abogados del grupo empresarial que reclamaba el predio para construir una torre de departamentos. Yo este caso no lo conocía, no sabía que había sido un tema de corrupción. Pero miren, eh, al secretario del juez, Tobilla León, en particular, se le encontraron 50 millones de pesos en sus cuentas bancarias, cuyo origen no pudo explicar. Al mismo juez Tobilla, más tarde, en 2011, le encontraron también depósitos por más de 20 millones de pesos. Entonces, pues ahí un claro caso de corrupción en el Poder Judicial que sí fue sancionado. No sé exactamente en qué términos se le sancionó, pero bueno, es un caso relevante. Obviamente es la excepción. En general, no se sanciona a los jueces en México por muy corruptos que sean y que se pruebe que son corruptos. Reforma al Poder Judicial. Eh, AMLO se planteó una reforma al Poder Judicial, hizo dos reformas durante su administración, eh, pero son reformas que se quedaron muy cortas. La reforma, yo he dicho, fue un error encargársela a Arturo Saldívar porque realmente entregó resultados muy mediocres. Pero bueno, una de las reformas fue a la ley de carrera judicial, y esta fue la reforma del 7 de junio de 2021, donde se institucionalizaron los concursos de forma obligatoria. Es decir, se reforzó, digo, ya eran supuestamente de forma obligatoria, pero se creó la Escuela de Formación Judicial, dependiente del Consejo de la Judicatura Federal, y se reforzó la obligación legal de hacer concursos. Aún así, nos dice Lemus, y a mí esto me sorprendió muchísimo, la mayor parte de los jueces siguen llegando por asignación directa. Desde la nueva ley, dice Lemus, se han celebrado 75 concursos de oposición y de los 3.210 aspirantes a juez de distrito, solo el 84%, o sea, 2,6%, pudieron llegar al cargo sin, eh, 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 a través de un concurso. De los 1.219 que compitieron para magistrado, 50%, 50,5 pudieron llegar al cargo con base en el mérito. Es decir, repito el dato. A pesar de la reforma al Poder Judicial del gobierno de López Obrador, solo 2,6% de los jueces llegaron al cargo sin palancas ni trampas, como dice Jesús Lemos, o sea, sin hacer, haciendo un concurso. Y solamente, bueno, no solamente, y 50,5% de los magistrados pudieron llegar al cargo después de hacer un concurso. En cualquier caso, es poca cosa después de que se había llevado a cabo una reforma en ese sentido. Em, Se sigue detectando compra de exámenes, y durante los primeros 3 años de gobierno, cuando tuvo, digamos, López Obrador, y creo que esto es de lo más triste, cuando tuvo la mayoría calificada en el legislativo, AMLO pudo llevar a cabo una reforma constitucional para transformar de fondo el Poder Judicial Federal, pero parece ser que no quiso hacerlo o no pudo hacerlo, no sabemos. Probablemente no lo hizo, dice Lemus, porque le parecía más viable buscar controlar políticamente el poder judicial a través de las buenas relaciones que sostenía con Arturo Saldívar. Pero pues ya vemos que esas relaciones no son para siempre y que hay que actuar conforme a lo que es correcto, no lo que te es útil en un momento determinado. Y a veces creo que los de Morena creen que siempre van a tener la mayoría y no se dan cuenta que no siempre van a tener bajo control las instituciones y que tienen que reformar esas instituciones para que funcionen bien, independientemente de quién esté en ellas. AMLO logró mantener el control de la Suprema Corte, también eso es un hecho, al tener 5 ministros afines a la 4T. Y pues yo creo que no se debe pensar, digamos, y más bien
Creo que yo sí creo que hay que pensar en una reforma al Poder Judicial de fondo, que urge una reforma al Poder Judicial, pero que, pues como dice Lemus en el libro, tiene que ser una reforma que tenga como finalidad no atender las necesidades del Ejecutivo en turno. Es que no se haga una reforma solo porque las acciones de los juzgadores no empatan a plenitud con los deseos del presidente en turno. Urge una reforma al Poder Judicial en México, pero pues, no tiene que ser solo para complacer un proyecto de nación diseñado desde la ideología, dice Lemus, sino porque hay que reformar de verdad el Poder Judicial, porque es disfuncional, porque no sirve para hacerle justicia a la gente, porque está lleno de corrupción, de nepotismo, de opacidad, etcétera. Bueno, pues ahí llego, hasta ahí llego con este largo comentario, pero creo que valía la pena. Si pueden, lean este libro. A mí me parece que vale mucho la pena. Hacía falta un libro así. Creo que los periodistas tenemos que ponerle mucha más atención al Poder Judicial. Tenemos que empezar a balconear a los jueces. Tenemos que empezar a hablar de quiénes son los jueces corruptos. Pero también tenemos que hablar de los jueces honestos. Eso es algo que le falta al libro de Jesús Lemus. Y yo creo que sería importante incorporar que la idea de que hay jueces honestos que se enfrentan al aparato mafioso del cártel judicial y que muchas veces son castigados por su honestidad. El sistema premia a los corruptos muchas veces y castiga a los honestos. Y esto es triste. Pero creo que hay que documentar casos de jueces valientes que se atreven a enfrentar esa corrupción y que quieren cambiar este sistema putrefacto de justicia, del negocio de la justicia en México. Eh, yo les recomiendo, aprovecho para hacer el comercial porque creo que muchas de las cosas que Jesús plantea, este libro las complementa y lo mismo el libro de Jesús complementa muchas cosas del libro que yo escribí. El primer capítulo habla sobre el negocio de la justicia en México, pero en términos más teóricos, pero luego toda la segunda parte del libro son casos donde se negoció con la justicia, con un poder judicial corrupto. Entonces, pues hasta aquí les dejo este comentario. Échenle un ojo al libro. Síganme en el canal de Hernán en YouTube, en mi página en Facebook, en mi página web www.hernangomez.com.mx. Síganme en la Octava Radio Centro lunes y miércoles, en La Visita Incómoda por el canal del Congreso y en MBS con Luis Cárdenas, mesa de debate todos los miércoles a las 8, de 8 a 8 y media de la mañana y los domingos en El Universal y algunos miércoles también, miércoles sí, miércoles no, también escribo en ese periódico. Saludos, gracias y que estén ustedes muy bien. Escríbanme porque sí leo sus comentarios y los respondo. Saludos.